Bueno, bienvenidos y bienvenidas. Hoy tenemos un programa bien particular. Lo digo con frecuencia, pues que hacemos programas particulares. ¿Qué vamos a hacer, no? Fenómenos paranormales. Fenómeno nos llega del griego fenómena, constelaciones visibles, fenómenos celestes, cosas que aparecen. Curiosamente, originalmente esta palabra era perteneciente a lo que era la astronomía. Ven qué curioso. Luego se amplió a Sí, señor. cualquier hecho que pudiese ser constatado en ciencias. Eso dice el diccionario. Bueno, algunas cosas yo creo que no se pueden Sí, constatar, pero sí, eso es lo que dice el diccionario. Vámonos sí, por el diccionario todavía. Paranormal, al lado de la norma, no necesariamente la norma de por sí a nivel etimológico, sí, como adjetivo que no se puede explicar científicamente porque no se ajusta a las leyes de la naturaleza. Eso está un poquito sí, más señor. cerca de lo que vamos a Sí, hablar señor. el día de hoy. Bueno, Sí, pero sí tengo que decirles algo. Estamos viendo cosas de que parecieran ser de ciencia ficción, que no parecen de tanta ficción, pero sí de bastante ciencia ahora. Pero sí, ahí señor. vamos, ahí vamos. La Sí, Academia de señor. las Artes Sanadoras presenta su programa A Mi Aire, donde enfocamos los temas desde un punto de vista un poquito diferente, y a veces mucho, pero no importa. Soy Ariel Svi, su anfitrión. Recuerden suscribirse, dar like y activar la campanita para que puedan ver cuando subimos algún programa nuevo. Ayúdennos también a difundir. Su like y también sus comentarios son importantes para nosotros. Recuerden que pueden mirar nuestros programas en nuestro canal de YouTube, al igual que en nuestro Facebook, Academia de las Artes Sanadoras. Y tenemos Artes Sanadoras como página web, donde si se fijan en la hora y el programa que les interese, le dan zoom y entran directo a la entrevista. Hoy tenemos al doctor Milton González Fernández, que es doctor en arquitectura, terapeuta holístico y parapsicólogo, con este tema que estamos hablando, fenómenos paranormales, pero lo bautizamos con apellido, lo que ocurre a nuestro alrededor. Porque si no es a Sí, nosotros, señor. ¿a quién le ocurre, don Milton? ¿Es así o no? Así es. Bienvenido. Así es. Sí. Bueno, de nuevo, Ariel, y a la Academia de la Arte Sanadora, muy feliz de estar de nuevo en contacto con nuestros seguidores. Y ya cuántos programas hemos grabado y las personas en YouTube lo pueden ver. Y me han preguntado. Así es, así En es. el YouTube de la Academia lo pueden ver. Un Bueno, gusto tenerlo con nosotros. sí, esperemos que las personas, si algunas que nos están viendo tienen alguna experiencia paranormal, nos lo escriban y me lo hagan llegar porque sirve además de pregunta y le daré la respuesta si la tengo, porque hay cosas que no tienen, que ustedes van a ver que no tienen todavía respuesta. Una Bueno, pregunta, don Milton, dígame una ajá, cosa, ¿la persona se puede capacitar para esto? ¿La persona viene con los dones? ¿Puede ser mitad y mitad? ¿O cómo va el tema del manejo, digámoslo así, personal de lo paranormal? ok. Bueno, antes de responderte la pregunta, quiero decirles a las personas que nos están viendo de que la parapsicología en muchos países del mundo todavía no es considerada ciencia, Mm, sino pseudociencia, es decir, una ciencia o una rama auxiliar de la psicología. Pero en Estados Unidos ya fue aceptada desde el año 69, 1969, siglo XX, gracias a los trabajos que realizó un famoso parapsicólogo botánico y psicólogo. Fíjate, tres experiencias diferentes. Joseph Vance Rhine, el famoso Rhine, que lo llaman el padre de la parapsicología, aunque él no es el padre de la parapsicología, él es el padre de que hayan aceptado en Estados Unidos la parapsicología como ciencia. Porque el padre de la parapsicología, Ariel, es un psicólogo alemán, Max, Max, M-A-X, Max de Soie, un apellido francés, y el señor es alemán, y vivía en Londres. Mira lo curioso, desde 1889, estamos hablando de más de 100 años, aproximadamente 140 años.
150 años. De todos modos, don Milton, es reciente. Sí, es reciente comparado con otras ciencias, ¿no? Que vienen ¿No? del año 1500 y mucho antes de Cristo. Sí, señor. Bueno, lo cierto es que la parapsicología, como la pregunta que tú me haces, sí se estudia. Y ya vamos a ver los estudios que se han hecho. Pero hay una parte que no se estudia. ¿Por qué? Porque el objeto que tiene como ciencia, el objeto de estudio, vamos a hablarlo de manera muy clara. Porque seguramente algunas personas, cuando tú le dijiste del diccionario etimológicamente, dijeron, ¿cómo se come esto? O sea, no entendí. Vamos a aclararlo. La psicología, que es una ciencia que sí es de siglos atrás, es decir, del siglo XIX, como ciencia, es la madre de la parapsicología. Todos los investigadores iniciales de la parapsicología, desde mediados del siglo XIX, desde 1842, fueron psicólogos. Pero como no le podían dar explicación a algunos fenómenos con sus pacientes, entonces tuvieron que acudir a otra rama, que terminó siendo la parapsicología. Entonces, parapsicología, ¿cuál es la diferencia? Que la psicología estudia la conducta del ser humano y la parapsicología estudia todo fenómeno que sea considerado sobrenatural. Vamos a traducirlo en ejemplo. Por ejemplo, un psicólogo estudia lo que se percibe con los 5 sentidos que normalmente tenemos: vista, oído, gusto, tacto y olfato. ¿Correcto? Los 5 sentidos tradicionales. Eso lo estudia la psicología. Cualquier fenómeno del pensamiento o de la conducta que sea percibido por esos 5 sentidos o manifestado, lo estudia la psicología. Pero lo que sea percibido o manifestado por sentido fuera de estos 5 es parapsicología. Y voy a empezar con algunos fenómenos y con algunos parapsicólogos. Por ejemplo, la clarividencia, ver objetos, entidades, figuras, llámense fantasmas, llámense pósters, llámense como ánimas, como lo quieran llamar. Esas duendes, esas cosas que vemos, que no se perciben por los 5 sentidos, entonces vemos personas que las vemos y otras que no las vemos. Eso se llama clarividencia. Ver cosas claramente que no se ven con los ojos comunes y corrientes. Otro fenómeno, la premonición. Es decir, conocer acontecimientos que van a suceder a futuro. Aquí tenemos uno muy famoso que todos los que nos están viendo y los que van a ver el programa lo conocen: Nostradamus. El famoso profeta Nostradamus del año 1500. Estamos hablando de más de 500 años, Ariel. O sea, estamos hablando de una eternidad, de 5 siglos. Y todavía Nostradamus, hay profecías que todavía están por cumplirse y todavía se están cumpliendo. Pero es el más famoso de todos los que han existido, Nostradamus. Como parapsicólogo, ¿no? Porque por supuesto hay grandes maestros que han venido a la tierra que han tenido dones, como el maestro Mahoma, Krishna, Buda, Jesús, que para de contar, Satya Sai Baba y otros maestros más que tienen dones que ya vamos a nombrar, que ya lo vamos a comentar. Otro fenómeno con el cual comenzó la parapsicología, comenzó con la telepatía. Si tú has escuchado, tele es un prefijo que significa a distancia. Y cuando es patía es la expresión de alguna sintomatología o algún fenómeno de transmisión de pensamiento sin que opere ni la voz ni el lenguaje corporal. Es decir, que el mensaje llega simple y llanamente por transmisión de pensamiento. Y recordemos que estamos en el año 2022, siglo XXI, en el siglo de la cuántica. Todo es energía, todo es onda electromagnética y el pensamiento es una manifestación electromagnética. Quiere decir que hoy en día la parapsicología de hoy, la parapsicología cuántica del siglo XXI, diría que la telepatía es la transmisión de pensamiento o de ondas electromagnéticas.
Así lo diría, por ejemplo, el médico Joe Dispenza. Cosa que Ray no lo decía así. Ray simplemente decía pensamiento, porque todavía no se había descubierto el quantum. Entonces no se puede hablar de cuántica. Otra cosa, la telequinesis. Tele a distancia y kinesis, movimiento. Mover objetos a distancia. ¿Tú te imaginas que yo esté a 3 metros y tenga un cuadro, una obra plástica, una pintura en una pared, y yo esté en tu casa sentado a tu lado y te diga, mira Ariel, mira cómo se mueve el cuadro, y tú veas que el cuadro se está moviendo hasta que se cae, y solamente lo hice con mi pensamiento, con la vista, mirándolo fijamente? Hay un famoso mentalista que se puso de moda en los 70, a finales de los 70, exactamente en el año 75, Uri Geller, si alguna persona lo iba a nombrar, nació en Israel, pero se nacionalizó norteamericano porque fue perseguido por supuestamente ser un agente de la CIA, de la Central de Inteligencia Americana. Ok, Uri Geller tenía la facultad de doblar objetos como cucharones, electrodomésticos, de hacer telepatía a distancia, incluso por canales de televisión, por programas de televisión. Ponía a la persona, la hipnotizaba, les paraba los relojes, ¿te acuerdas de los relojes de cuerda? Que no eran de cuarzo, que no eran de pila. Los paraba. Yo presencié programas de él que transmitieron acá en mi país, en Venezuela, que lo trajeron como invitado en un programa, y yo presencié desde mi casa un fenómeno paranormal con Uriel. Bueno, ¿qué otro fenómeno se basó la parapsicología para que la ciencia se viera obligada a reconocerla? La telepatía, clarividencia, clariaudiencia, es decir, escuchar mensajes que aparentemente llegan en forma de zumbido al oído, pero que en verdad se manifiestan con pensamiento. No es que tú oyes una palabra que te está hablando, hola Ariel, ¿cómo estás? No. Es simple y llanamente un zumbido, como un aleteo de una mariposa, pero te llega el pensamiento, hola Ariel, ¿cómo estás? Y sabes quién te está llegando. Eso se llama clariaudiencia. Te voy a poner varios ejemplos. El famoso físico matemático Albert Einstein, el famoso genio, él le llegaban por clariaudiencia algunas interrogantes de las ecuaciones que él planteaba. Mozart, Amadeus Mozart, Wolfgang Amadeus Mozart, el famoso niño precoz genio, que es un fenómeno prácticamente paranormal. A los 3 años ya tocaba piano, a los 4 tocaba violín y a los 5 estaba dando la primera sinfonía compuesta por él. Ese niño precoz que no pasó por los procesos de aprendizaje normal, tradicional, que debe pasar un proceso de aprendizaje inconsciente, consciente, hasta llegar a ser una persona que pueda tener esa facultad, decía que recibía por su oído la melodía y que lo dejaran quieto porque él la estaba percibiendo. Agarraba el violín, la tocaba, o agarraba el piano, se sentaba y la tocaba. Es un fenómeno paranormal. ¿Qué pasó? Que ante todas estas manifestaciones comenzaron a llegar manifestaciones religiosas. Y ahora donde voy a lo que las personas seguramente, muchas personas que no están viendo, que la mayoría a lo mejor son cristianos católicos o de descendencia judía, conocen de estas manifestaciones del cristianismo. Tú sabes que el catolicismo no acepta muchas cosas. Por ejemplo, no acepta la reencarnación. No la acepta. Pero sí acepta, por ejemplo, que el Padre, el Santo Padre Pío, el Santo Padre Pío de Pietrelcina, italiano del siglo XX, que tenía estigma en las manos, sangraba por los pies y por un costado. Tenía los 5 estigmas que tenía Jesús cuando estuvo en la cruz. Además de eso, tenía el don de la bilocación. Y de 2, locación de lugar, estar en 2 lugares a la vez. El Padre Pío de pronto estaba en la iglesia
que era el pueblo de Pietrelcina, que era donde era él. Pero eso que se le llama el Santo Padre Pío de Pietrelcina. Sabe que siempre se le daba de el lugar de donde estaba, como Santa Rita de Casia, y así varias, San Martín de Porres. Ok, entonces, el Padre Pío a veces estaba confesando en la iglesia, en Pietrelcina, que es un pueblo de Italia, y de pronto se apareció en un confesionario a confesar a una niña que a la Virgen María en un sueño le transmitió que debía hacerlo, pero la niña sabe dónde estaba, en Roma. Entonces, como la madre, la Virgen María, sabía de los dones del Padre Pío, le pidió ese favor, que fuera por favor a confesar a una niña que estaba enferma en Roma. Y él, estando en la iglesia donde él era sacerdote, fue hasta Roma al mismo tiempo y estaba en dos sitios a la vez y estaba en Roma confesando a una niña y estaba atendiendo a una persona en Pietrelcina. ¿Qué te parece? Esta niña, con el pasar de los años, una vez visita el pueblo, esta ciudad donde estaba el Padre Pío, y llegó a la iglesia por causalidad, porque nada es casual, todo es causal, y conoce al Padre Pío. El Padre Pío cuando la ve le dice por su nombre, y la muchacha se queda asombrada y la reconoce, y le dice que cómo conoce su nombre, y le dice, yo te conocí hace más de 20 años, yo te confesé en la iglesia tal de Roma, tal, tal. La muchacha quedó asombrada. Ella era famosa porque era hija de un famoso personaje de la Roma de entonces. El Padre Pío además tenía telepatía, es decir, la persona cuando le iba a consultar algo al padre, ya el padre sabía el problema que tenía. Y además de eso tenía el don de sanación con las manos. Le ponía las manos en la frente, en la cabeza, le rezaba unas oraciones propias de él, no del oratorio católico, sino propia de él, y te sanaba. Otra persona muy conocida dentro de la religión católica es San Antonio de Padua, también de Italia. También tenía la propiedad de la bilocación, estar en dos sitios a la vez. Satya Sai Baba, de la India, el maestro que murió en el siglo, al comienzo de este siglo XXI, Satya Sai Baba, el famoso maestro de la India, también estaba en varios sitios a la vez. No en dos, en varios. Igual que el maestro Jesús, que de pronto lo veían caminando por un desierto y de pronto estaba en otra ciudad y lo que lo querían matar decían, pero ¿dónde está? Tenía ese don. Y yo te voy a contar una experiencia propia dentro de las tantas que vamos a ir hablando y que tú me vas a ir preguntando. Una experiencia propia. En el año 2001, yo viví una experiencia de bilocación varias veces, pero inconscientemente. O sea, yo no sabía que yo tenía ese don. Hasta que un buen día, aquí en mi ciudad, yo trabajaba en un centro holístico, como grafólogo y numerólogo, y me llega la mamá de la dueña, de una de las dueñas del centro holístico donde yo trabajaba, que no es de mi ciudad, es de la capital de Venezuela, de Caracas. Y cuando me ve, me dice, tú eres el famoso Milton. Y yo le digo, ¿quién es usted? Yo soy fulana de tal. Mucho gusto. Yo vine a dar una charla sobre ángeles. Ah, muy bien, qué bueno. ¿Usted es la maestra de los ángeles? Sí. Siéntate que quiero decirte algo. Y resumida cuenta, para no hacer largo la intervención, me dijo que yo me aparecía en Caracas en las clases de yoga que daban todas las tardes en su academia y que yo era el último que me sentaba en la clase. Y yo le digo, pero no, pero es que yo usted no la conozco, nunca la he visto. Bueno, pero nosotros te hemos visto y nos has hablado y también te hemos visto en Valencia. Valencia es otra ciudad de Venezuela, del centro de Venezuela. Y yo estoy en el occidente de Venezuela, en el extremo occidental, Maracaibo. Ahora, también me ocurría algo cuando daba clase en la universidad, siendo profesor, que yo pasaba por todo el patio central de mi facultad para mi cubículo cuando salía al salón de clase y habían alumnos esperándome y yo les pasaba un metro enfrente de ellos y no me veían.
Cuando yo llegaba a mi cubículo, a la media hora se aparecían los estudiantes diciéndome, reclamándome porque había llegado tarde. Y yo le dije, yo no llegué tarde, yo llegué hace media hora, a la hora que salí de clase. ¿Y por dónde pasó? Pasé delante de ustedes y los saludé y ustedes no me vieron. Y no me veían, Ariel. O sea, es una propiedad que me hago invisible. Otra propiedad que yo he manifestado es también, yo también tuve estigma. Yo tenía una herida en mi brazo derecho, estoy señalando acá, sobre mi muñeca, que se me hacía todos los días cuando estudiaba arquitectura. Todas las mañanas yo amanecía como con un rasguño grueso, bien profundo, que sangraba un poquito. A veces me ponía una bandita, una curita, como decimos acá, ¿verdad? Pero cuando llegaba la noche, que me iba a acostar, ya había desaparecido la herida. Y me ocurría durante varios días seguidos. Yo decía, ¿con qué me la hago? Si no tengo nadie que me la haga, ¿quién me la hizo? Otra cosa que me ha pasado es que he visto eh, lo que llama la gente fantasma, he visto desencarnado, he visto entidades en algunos momentos. Y otro fenómeno más, para no cansar a la gente con mis experiencias, sino con una de la gente más conocida, el fenómeno de la escritura automática. Yo recuerdo que cuando estaba en bachillerato, cuando yo estudié la materia de psicología que le daban a uno en bachillerato, no sé si tú también la viste en bachillerato, educación media, yo hacía los exámenes en escritura automática, es decir, los hacía en estado de trance, en estado inconsciente. Yo contestaba en media hora todo el examen, era el primero que entregaba, y cuando le entregaba al profesor, que era un sacerdote que se había salido de la profesión de sacerdote, imagínate tú lo cerrado que era. Estamos hablando en los 70, estaba la guerra entre los hippies, entre la psicodelia y la religión cristiana y la religión católica, entonces nos veían medio extraños. Entonces un día me pregunta el profesor que de dónde sacaba yo esas respuestas tan diferentes al libro de texto que teníamos en el colegio. Y yo le decía que yo estudiaba con libros de psiquiatría de mi padre, que mi padre había heredado del dueño de la casa donde vivíamos, que era psiquiatra. Mi papá heredó esos libros y yo esos libros los agarraba, los leía, yo estudiaba con libros de psicología clínica. Entonces, imagínate tú, un muchacho de 16 años respondiendo unos elementales cuestionarios con escritura automática, es decir, no me acordaba lo que había escrito, entonces él me preguntaba que de dónde saqué esa información. Entonces me dijo que el examen estaba muy bien, pero que no me iba a dejar presentar más exámenes. Y de hecho, solo presenté un examen, no presenté más exámenes y me puso 20. Me puso la nota una vez y me dijo, usted no tiene que presentar porque usted ya sabe la materia. ¿Y cómo lo supe yo? No lo sé, amigo Ariel. Era Entonces, demasiado peligroso para el profesor. sí, era demasiado. Sí, de hecho, me dijo en los exámenes que me sentara al lado de él y me sentaba al lado de él. Si hay alguna persona en el público que haya estudiado conmigo y sea testigo, que lo diga, que lo escriba. Pero me sentaba al lado de él. Y siempre sentaban los que eran malos estudiantes, los que eran muy vagos, flojos. Eran los que sentaban al lado como regaño. A mí me sentaban al lado de él, a mí me daba pena, pero bueno, era para que no se copiaran de mí. Bueno, lo cierto es que esta famosa ciencia de la parapsicología y los fenómenos paranormales encontró un gran apoyo en Harvard, la Universidad de Harvard, la más prestigiosa de Estados Unidos, gracias a varios psicólogos que voy a nombrar. Carl Zener, aunque suena alemán, con Z, era norteamericano, graduado en Harvard y también estudió en Chicago, al igual que Joseph Van Rijn, que también estudió en Harvard y Chicago, y también de William McDougall, que era un prestigioso psiquiatra de esa época, mayores que estos dos, que Zener y que Rijn. McDougall, que era el mayor de los tres, profesor de Harvard, fueron a dar clase en la Universidad de Duke, en Carolina del Norte,
en la ciudad de Irán. Seguramente tú que has ido a Estados Unidos sabes de qué me estoy refiriendo. En esa universidad de Duke, en Carolina del Norte, estos profesores comenzaron a dar clases, los tres eran psicólogos. Ray además era parapsicólogo y botánico y biólogo, que termina siendo quien se encarga de fundar la primera revista científica de parapsicología en el mundo, no la primera universidad, porque la primera universidad se fundó en 1945 en Holanda, en Utrecht. En Holanda hay 12 universidades que dan parapsicología, si a alguien le interesa. Y en el mundo hay más de 300 universidades de parapsicología, busquen en Google. En Latinoamérica hay en México, hay en Colombia, hay en Argentina, hay en Brasil y en Estados Unidos y Canadá. En Norteamérica hay en los 3 países y en Latinoamérica, en México, Argentina, Colombia y Brasil. Hay universidades de parapsicología si quieren estudiar parapsicología. Bueno, esta gente, estos psicólogos, comenzaron a estudiar y a demostrar de qué manera científicamente podían probar la telepatía. Entonces tú me preguntas a mí, ¿cómo puedo probar yo que tú tienes el don de la telepatía? Entonces, este psicólogo, Carlos, vamos a decirlo en español, Karl en alemán, como Karl Marx, el famoso filósofo fundador del socialismo, Karl Marx. Ok, así como Marx, Carlos, este norteamericano, Zener, inventó las cartas Zener, que son un mazo de 5 cartas con 5 símbolos, pero el mazo trae 25, porque él tenía 5 cartas por cada símbolo. Los símbolos son círculo, cuadrado, ondas, estrella, y ahí se me fue el otro. Onda, estrella, círculo, cuadrado, y bueno, se me fue el otro. Onda, estrella, la cruz. Cruz, onda, estrella, círculo y cuadrado. Esas 5 cartas, Zener, conforman un mazo de 25 cartas y él, para comprobar que la persona tiene telepatía, esas cartas las pueden adquirir en librería, las venden, las cartas Zener. Tú agarras un mazo de cartas y una persona enfrente, aproximadamente a unos 3 metros, así hacían las pruebas Ray en la Universidad de Duke, empezó a hacer experimentos con varios estudiantes de parapsicología, porque él funda la Escuela de Parapsicología en la Universidad de Duke, además de fundar la Asociación de Parapsicólogos de los Estados Unidos de Norteamérica, Joseph Bad Ryan. Entonces Ryan colocaba 2 estudiantes separados 3 metros sin que se pudieran ver, sin que se pudieran hacer señas, ni con las manos ni con la vista, y barajaban los mazos, cada uno. Entonces uno sacaba una carta y este que estaba aquí tenía que adivinar qué carta era. Y así sucesivamente. Si había un porcentaje de asertividad mayor al 20%, se consideraba que la persona tenía propiedades de transmisión telepática. Si eran menos del 20%, no había telepatía. Entonces, tú me preguntaste al comienzo del programa si con esto se hace o se nace. La telepatía, yo que estudié telepatía, la telepatía se puede practicar. Se hacen ejercicios de mentalización y de concentración bajo una respiración profunda, un relajamiento, y con otra persona se comienza a practicar hasta que llega un momento que se comienzan a transmitir. Eso sucede a veces de manera natural entre padre e hijo, que hay una afinidad energética, y esto ahora desde la cuántica, hay una transmisión electromagnética de pensamiento natural. ¿Cuántos hijos no le han llegado a la madre a pedirle algo y ya la mamá sabía con lo que venía? ¿O cuántos padres? Muchos. Igual nos pasaba a los profesores, que a veces sabíamos con qué pregunta venía el estudiante. ¿Por qué? Porque hay una transmisión del pensamiento antes que lo haga verbal. Ya el profesor mentaliza por la experiencia dando clase de con qué pregunta puede venir, se adelanta y la acierta. A mí me ocurrió muchas veces.
Incluso yo a veces dando clase en un salón, una vez me ocurrió que dando clase en un salón, estaba viendo una entidad al final del salón, y yo no quería decir nada para que los estudiantes no se me salieran espavoridos, y al final de la clase cuando lo dije, después no quería dar clase allí porque nadie quería entrar al salón. Eso me ocurrió en la universidad, en arquitectura, aquí en Maracaibo. Bueno, entonces, este psicólogo, Ray, comenzó a hacer esos estudios, pero después cuando comenzaron a aparecer ciertas personas, como siempre, que no creían, comenzaron a hacer entonces estudios con aparatos electrónicos. Entonces comenzaron a hacer estudios con los electroencefalogramas para ver si una persona en una habitación de un hospital con el aparato puesto, con los electrodos puestos cerebrales, y otra habitación al lado, otro paciente, haciendo un ejercicio de transmisión de pensamiento, las ondas que registraba el electroencefalograma se parecían al registro del otro paciente. Y tú no sabes, Ariel, que lo lograron demostrar que eran casi iguales la lectura de los electroencefalogramas de un paciente y otro estando en cuartos diferentes. Quiere decir que ellos demostraron científicamente de que había una transmisión de pensamiento porque las ondas cerebrales a las cuales ellos estaban vibrando, pensando, eran similares. Ya te das cuenta. ¿Qué hemos dicho en programas anteriores, tú y yo, y con otros terapeutas que hemos hablado? Que los pensamientos negativos son malos porque bajan la frecuencia. De hecho, el doctor norteamericano, muy conocido ahorita, en pleno siglo XXI, David Hawking, el médico, no Stephen Hawking, el astrofísico que falleció, no, David Hawking. Ese médico sostiene de que nosotros nos enfermamos cuando bajamos de 200 hercios la frecuencia cerebral. Es decir, nuestros pensamientos bajan de frecuencia a menos de 200 hercios. Ahí se somatizan las enfermedades. Sobre 200 hercios la persona está sana. Entonces, ¿qué es lo que ha demostrado la parapsicología hoy en día con los aparatos electrónicos? Le ha servido para asentarse como ciencia de aquello que no creían. Por ejemplo, otro fenómeno, además de la bilocación, la clarividencia, la clariaudiencia, la telequinesis, mover objetos a distancia, el fenómeno, por ejemplo, de los estigmas, como ya lo dijimos, el de la bilocación, el de estar en varios sitios a la vez, la escritura automática, la levitación. Una persona que está acostada o está sentada y de pronto tú la comienzas a ver en una reunión y se comienza a suspender de la cama o de la silla. Y tú dices, bueno, puede ser un fenómeno de hipnosis colectiva. No. De pronto entra alguien de sorpresa que no estaba en la sala y lo ve suspendido 30 centímetros de la silla. ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo vence la ley de la gravedad una persona sin ningún aparato electromagnético que lo levante? Porque si tú me dices, bueno, que yo tengo un gran imán o una gran corriente electromagnética con algún material que tenga en su vestimenta la persona y lo estoy levantando a manera de un acelerador cuántico, yo te digo, bueno, puede ser, pero ¿cómo es que ocurre en una sala donde no hay más nadie, donde hay 4 personas y de pronto alguien se comienza a levantar? Entonces, todos esos fenómenos se consideran sobrenatural, es decir, que están sobre lo que comúnmente ocurre. Otro fenómeno paranormal que se habla muy poco, pero que a mí me ocurrió. Yo siendo maestro Reiki en un centro holístico en el cual trabajaba, hubo un día que hice tanto Reiki desde las 8 de la mañana corrido hasta las 9 de la noche, más de 12 horas corridas haciendo Reiki. Cuando una persona hace Reiki, canaliza energía universal
y yo sufrí de alta temperatura, de fiebre. Cuando llamo a la emergencia, yo estaba con mi hijo pequeño, estamos hablando del año 2003. Cuando llega la emergencia, el servicio de emergencia, y me miden la temperatura, me dice el médico, está normal, tiene 37 grados. Le digo, doctor, me estoy quemando, me estoy quemando. Y el doctor me dice, no, no se está quemando, usted siente calor, pero usted no tiene fiebre. Me recetó una medicina, pero el tipo como que dijo, este está medio, medio chiflado. Bueno, como yo había estudiado parapsicología en el año 2001, yo dije, para mí esto es un efecto de autocombustión. Me pasé hoy de la raya, hice demasiado Reiki, canalicé demasiada energía y estoy caliente por dentro, pero al tacto no estoy caliente. Entonces, ¿qué hice? Le dije a mi hijo, que a lo mejor está presente en la sala, que es testigo, y le dije, anda y me buscas agua en la nevera, agua fría, fría de la jarra, fría, del congelador, porque me voy a bañar con agua fría para bajarme la fiebre. Porque de verdad, Ariel, yo me estaba quemando por dentro. Y he podido morir de autocombustión, porque hay personas que se han muerto de autocombustión. En la India se practica mucho la yoga, y hay una rama de la yoga que se llama Raja Yoga. En la Raja Yoga, que es el control de la yoga, donde se controla la mente totalmente, la persona puede estar infinitos días sin comer, sin alimentarse, puede estar en una posición física fija durante muchos días sin moverse como una estatua. Esas personas, algunas han muerto de autocombustión porque han canalizado tanta energía y se han quemado y han muerto quemadas físicamente. Entonces, estos fenómenos paranormales, cuando sus hijos, sus amigos, sus familiares, sus compañeros, sus vecinos, su pareja, les ocurra, no tengan miedo, porque hay personas que de alguna u otra manera, por cuestiones enzimáticas, a veces por cuestiones hormonales que se ha demostrado científicamente, o simple y llanamente por cuestiones de ejercicios mentales de meditación, yoga y otras experiencias más que hacen las personas, cantar mantras. Y una vez materialicé en una meditación cantando el mantra o una machivaya por varias horas, como por 3 horas, una pirámide de cristal pequeñita de 2 centímetros, color ocre. ¿Tú te imaginas que yo cuando abrí la mano estaba meditando, cuando abro los ojos, siento en la mano algo que materialicé? Eso también es un fenómeno paranormal. Se le llama lingam, cuando se materializa un objeto. Y no es magia, es real. Y yo te lo entrego y es real. Y yo lo he visto de maestros que lo han hecho delante de mí con varias personas. Se han materializado cuarzo y lo han entregado a la persona para sanación. Todo eso son fenómenos llamados sobrenaturales, paranormales o fuera de lo normal. Don Hay Milton, una otro fenómeno. pregunta. Ajá, Perdón, no le quiero cortar la idea, sí, pero quiero hacerle una consulta. La persona sí, que ve quizás, ¿cómo decirlo? Espíritus, o no sé cómo llamarlo diferente para darme a sí, entender, pero que ve sí, hay personas que personas que le dicen espíritu. digámoslo así, personas que ya sea que han trascendido o Sí, seres que se le puedan aparecer, qué sé yo, personas que tengan este tipo de habilidades, que sé muy bien que uno las puede apagar, porque por sí, miedo, por susto, por el que dirán, por muchos sí, motivos, tenemos ese poder sí, también, podemos sí. apagarlos. ¿Deberían de buscar un medium, o lo que llaman una medium, o a quién podrían acudir si tienen la duda de si eso está bien, pensémoslo así, bueno o malo, o si sienten que tienen quizás esa habilidad, ¿a quién podrían buscar como para que los pueda orientar en ese sentido? Quizás si buscan un líder religioso, tal vez no sea la persona más indicada, me disculpan, pero me parece que quizás no lo Sí, es. ¿Quién podría sí. ser una persona óptima?
Excelente pregunta. Pueden ser varias. Hoy en día pueden ser, primero, para psicólogos si lo conocen, o si lo buscan por las páginas de web, por Google, que hay muchos que están a la orden. Pueden buscar un parapsicólogo, pueden buscar un terapeuta holístico que maneje la radiestesia. Por ejemplo, en mi caso, yo que manejo la radiestesia, permíteme un momento, voy a moverme para ubicar un instrumento que las personas van a ver. No hay problema. Este es un instrumento, ¿están viendo? Esto se llama aurómetro. Esto es un instrumento radiestésico con todas las normas internacionales de la radiestesia. Esto es de acero inoxidable, tiene un resorte que gira, tiene un mango. Cuando una persona, yo quiero ver si, por ejemplo, en algún ambiente hay alguna energía o alguna entidad, para llamarla entidad, para no decirle desencarnado, espíritu, porque puede ser una entidad de este plano, puede ser terrestre, puede ser extraterrestre, puede ser intraterrestre, ¿Cómo no? puede ser de cuarta dimensión, de quinta dimensión, no se sabe. Puede ser una entidad positiva, una entidad negativa. Entonces, yo con este aparato, miren que ya se está moviendo, se mueve solo, se mueve solo. Cuando él se mueve para los lados, o para arriba o para abajo, yo puedo medir si hay una entidad o no. Y cuando las personas somos sensibles a estas cosas, los vellos de los brazos se nos erizan. Empezamos a sudar, se nos dilatan las venas y hay varios síntomas que uno comienza como receptor de esa entidad y empieza a percibir que de hecho esa persona que vino tiene esa entidad. Otra manera, otra persona a quien pueden acudir es, por supuesto, a un psicólogo, a una persona que primero determine si su conducta no está rayando ya un estado que se llama esquizofrenia, es decir, enajenación de la realidad, porque hay personas que pierden la capacidad de conectarse con la realidad momentáneamente, que son las personas esquizofrénicas, y llegan a tener un fenómeno que yo no lo nombré como paranormal, porque no es paranormal, es un fenómeno normal, pero lo vamos a tocar en otra ocasión, que son las alucinaciones. Yo puedo tener una alucinación, es decir, ver algo que físicamente la otra persona no lo ve, el que estaba a mi lado no lo ve, pero yo lo veo porque tengo el don de la clarividencia y está manifestado. Y no necesariamente estoy esquizofrénico, pues estoy bajo estado de drogadicción o cualquier, como llaman, como dicen por allí, peyote, ayahuasca, alguna sustancia que me haga estar en estado de trance. Entonces, así como está el aurómetro, están las varillas en L, que es otro instrumento en radiestesia, que también la tengo, pero no la tengo a mano, que se utiliza en Feng Shui para medir las energías de un espacio. También hay equipos electrónicos que se utilizan como el magnetómetro para medir la contaminación electromagnética. Entonces yo puedo determinar si en un ambiente hay alguna entidad rara o un magnetómetro. Y eso es algo digital electrónico, que está conectado, que lo puedo conectar lo más avanzado a un software, a una computadora. O sea, que hoy en día la parapsicología tiene manera ya de demostrar, ya definitivamente en todo el planeta, de que es una ciencia, porque ya hay métodos que se han inventado, gracias a Dios, la tecnología al servicio de la salud del ser humano, porque en estos días tuvimos un programa muy interesante en la academia el domingo pasado, donde los aparatos electrónicos son dañinos, pero en la parte positiva hay aplicaciones positivas. Tú dijiste algo al comienzo del programa de que habían cosas que ahora son aparentemente normales, que están sucediendo, que en el siglo pasado hubieran sido normales. Por ejemplo, ahora la bilocación no es espontánea. Ahora la bilocación la hacen conscientemente a través de los hologramas. Es decir, yo agarro y reproduzco un holograma de Ariel en Venezuela. Y Ariel está en Venezuela y está en Costa Rica al mismo tiempo. Y el amigo Elon Musk
el dueño de Tesla y otras tantas cosas, está a la cabeza de esas investigaciones con un equipo multidisciplinario que están haciendo algunas cosas positivas y otras cosas que no son positivas. Esas las tocaremos en otros temas. Y ya tocamos algo en un tema anterior que lo pueden buscar en las artes sanadoras. Cuando hablamos de los campos electromagnéticos, que hablamos de los aceleradores de partículas, tocamos esa parte negativa. Ok, entonces ya hay fenómenos que pueden acudir a un terapeuta holístico, porque ese terapeuta holístico puede tener dones de ver el aura. Yo cuando me quito los lentes, yo puedo ver el aura y puedo ver algo de lo que le esté ocurriendo a la persona. También poniendo las manos, hay personas que tienen el don de percibir con las manos si algo está pasando. Entonces, si van a un sacerdote o a un pastor o a un rabino, lo más lógico es que va a ser una orientación de tipo religioso y no de tipo científico. Entonces, en países como Estados Unidos, mira, hay parapsicólogos en cualquier ciudad. En países como Canadá, hay parapsicólogos, incluso hay un trabajo que es cazafantasma. Es una profesión que son las personas que contratan porque hay edificaciones donde se dicen, como la famosa casa en Estados Unidos de las hermanas Fox, la hermana en inglés, Zorro, Fox, que en el siglo XIX fueron descubiertas como farsantes, siglo XIX y comienzo del XX, fueron descubiertas como farsantes porque decían que eran medium, y no eran medium, eran simplemente que hacían sonidos con el traqueo de los dedos y decían que habían espíritus en el ambiente. Y quien puso todo esto de moda de los espíritus fue en el siglo XIX Alan Kardec, el francés, que tú seguramente lo has escuchado, el famoso Alan Kardec, que es uno de los fundadores de la corriente espiritista en el mundo, la francesa y la anglosajona. Bueno, entonces, los fenómenos paranormales, lo que quiero dejar hoy como además de la explicación de cada uno que he dado, como enseñanza, es que hay algunos que son nocivos cuando la persona no los puede controlar y la persona termina enfermando y muriendo. Por ejemplo, si una persona es medium y no se controla y no logra controlar la voluntad, llega un momento en que se convierte prácticamente en un epiléptico. Es decir, en una persona que comienza a convulsionar, comienza a sufrir una transformación física de comportamiento físico y de comportamiento de conducta, agarran una fuerza sobrenatural que no es la de él, cambian el tono de la voz, la expresión de la cara, parecen otra persona, y esa persona puede sufrir un infarto, un ACV. Entonces esas personas o pueden hacer un acto de agresión hacia otro, porque están fuera de sí, sin haber consumido ninguna sustancia alucinógena, simple y llanamente porque tienen la debilidad cuando siente que está entrando la entidad o esa energía llamada espíritu, de no saberla controlar, como se dice en parapsicología, materia. O sea, no son buena materia. Una materia educada, en las escuelas de parapsicología hay ejercicios para educar a las personas que son materia, que son medium, para que cuando les llegue lo controlen. Incluso hay libros que se han escrito como Carta del Más Allá, el cual recomiendo, Carta del Más Allá, de Editorial Planeta, lo consiguen en Google, que fue escrito por la mamá de una persona que se había suicidado, el hijo, y le transmitió a la mamá desde el más allá, que era medium, la escritura del libro. Y ella habló de una antropólogo colombiana, fue la que escribió, la escribiente, de lo que la madre como medium canalizaba, que le estaba transmitiendo el hijo. Porque cuando hay medium, que es un fenómeno paranormal, donde hay un emisor y un receptor, cuando es controlado, la persona que está transmitiendo la información puede ser de este plano, puede ser un desencarnado o puede ser una persona de otra civilización fuera del planeta. Y por eso es que dicen que hay personas que canalizan de las Pléyades,
de Sirius, de Ganímedes, de cualquier otro lado. Y también hay personas que canalizan de seres que están en el interior de la Tierra, subterráneamente. Y también de lo que llaman de entidades energéticas que nunca han sido materia, que son universos paralelos de alta frecuencia. Estamos hablando de octava, novena, décima, 11, 12 dimensión. Entonces, ante estos fenómenos hay que acudir a terapeutas que tengan ciertos dones y ciertas prácticas que permitan detectar, como radiestesia, Feng Shui y otras técnicas más como el Reiki, que permitan detectar estos fenómenos. Incluso, amigo Ariel, estos fenómenos paranormales pueden ser utilizados como sanación, como lo hacía Sai Baba, como lo hacía el Maestro Jesús cuando ponía las manos, cuando hacía el Padre Pío, sanaba con la oración, con las manos. Santa Rita de Casia también estigmatizaba. Entonces, hay muchos fenómenos que no se le encuentra explicación. Perdón. ¿Cómo se explica que el Padre Pío vivía sangrando? Tuvo 50 años con esos dones, amigo Ariel. 50 años. Uno sabe lo que son 50 años con las manos siempre, las tenía siempre tapadas, porque sangraba por acá. Pero yo también conocí a una doctora, médico, que tenía dones desde niña aquí en mi ciudad. Ella debe estar viva a lo mejor, no sé si estará todavía aquí en Maracaibo. No voy a decir el nombre por respeto, es una profesional, pero ella de sus manos emanaba aceite de rosa. Si hay alguna persona de mi ciudad, a lo mejor la conoce, que me está viendo, ya sabe de quién hablo. Y esa persona veía en uno de los hospitales más famosos de aquí de la ciudad, privado. Y le iba gente más por sus dones naturales de sanación que por sus grandes conocimientos como médico, que también era bueno. Pero ella tenía un don de curar más rápido y más fácil cosas que los demás colegas no podían curar. Y ella sanaba. ¿Por qué sanaba? Porque tenía ese don. Ella era muy amiga de mi maestra de Reiki, que por cierto mi maestra de Reiki es de origen japonés y es médico también. Y mi maestra de Reiki es japonés. Era muy amiga de esta señora médico también, que tenía ese don de sanar con las manos. Y yo a los 5 años mi madre me lo descubrió, sin querer, con una tía. Y bueno, ya tengo ya más de 20 años de edad, Ariel, y todavía tengo el don. No, muy bien. Bueno, esperamos con este programa no solamente llevar información, sino que algunas personas que quizás sepan que tengan alguno de estas, les sucedan alguna de estas cosas, vamos a decirlo, y que quizás no ha sabido cómo encauzarlo o no ha sabido a quién preguntarle, pues también en estos momentos de cambio tan importantes que estamos pasando y viviendo como humanidad, se documenten, que investiguen, que pregunten, quiera Dios que puedan contactar a alguien, a través de nosotros pueden contactar a don Que nos Milton, por escriban a supuesto que nosotros, sí. que nos escriban a nosotros, Claro, a la academia, claro, a la academia. porque yo sé, don Milton, yo sé que hay cosas que dan susto y uno las aplaca, pero estamos en tiempos en los que en vez de aplacar, lo que tenemos es que investigarnos un poquito más, ir un poquito más a nosotros mismos, porque vamos a poder ayudar a otros. Esto no es algo que es nuestro y que nosotros tenemos que guardar o que tapar, sino más bien es para otras personas. Todos los Sí, dones que señor. tenemos son para, no solamente para nosotros, sino para ponerlos al servicio. Y como dije, me parece que fue ayer en un programa, ciertamente, pues algunos dones los tenemos que utilizar y no tenemos que sentirnos mal por cobrar. Eso también es muy Sí, porque importante. a veces tenemos un juicio, somos juzgados de manera despectiva, Ujú. porque creen que somos personas que no estamos en nuestros cabales, También, y resulta que también. uno a veces se cohíbe de decir estas cosas. Yo aquí estoy diciendo, Ariel, cosas por primera vez
para mucha gente. Yo creo Sin que la duda. única persona que está viendo el programa o que lo va a ver y no lo va a sentir como primera vez es mi hijo. Pero incluso yo tengo hermanos que algunas cosas de mí, de los hermanos que todavía están vivos, no las saben. Porque uno Imagínese. cuando pequeño, como fue formado bajo la Iglesia Católica y era un tabú, era castigado o recluido en un psiquiátrico porque estaba malo de la cabeza, entonces uno prefería el silencio. Claro. Pero hoy en día, que ya no me luce, después de 60 años, más de 60 años, ya no me luce callarme, y ya lo que estoy es en una academia de arte sanador, estoy a la disposición, pues estamos a la disposición junto contigo y la academia, y los demás terapeutas, es para Sin brindar duda. orientación y salud. Que las personas que deseen contactarme lo pueden hacer a través de mi número directamente o a través del número de la academia que aparece en la página web, donde están todas la manera de localizar y con mucho gusto los atiendo. Pero que Y no lo vean a uno como alguien raro, sino como alguien normal, con algunas cosas que yo he desarrollado con estudio y otras que las traje de manera natural. y algo muy importante, porque usted acaba de dar una clave. Si su papá, si su mamá, si su abuelito, su abuelita tenía algún tipo de dones, sería muy interesante que usted investigue si usted heredó algo de ellos, porque no me atrevo a Sí, decir que se heredan, pero sí puedo decir que conozco personas que los han heredado. Entonces, sí, como hay que la muchos que lo han posibilidad heredado. de ser, perdón, don Milton. Sí, hay muchos que son heredados. Hay otros, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de Mozart, el papá era violinista y era músico. Bueno, Pero lo increíble y lo paranormal que todavía no se ha logrado determinar es el tema de los genios. Eso es un tema aparte. Los genios en la matemática, los genios en la ciencia, en el arte, en la pintura, en los genios en general. Como una persona con apenas 2 años, podía sentarse a un teclado y tocar una tecla y tocar música. ¿Cómo? O sea, cuando sí, apenas no sabía ni siquiera hablar bien y apenas estaba comenzando a caminar, cómo ya tocaba una pieza, no le daban los dedos porque eran muy pequeños. Y ya a los 5 años ya componía una pieza, una sinfonía. O sea, estamos hablando de no una obra cualquiera, una estructura no, no una musical cancioncita, compleja. una sinfonía. No un reggaetón, estamos hablando de una sinfonía, de una pieza musical que tiene un cuerpo introductorio, que tiene un desarrollo, un final, como una ópera, y, y lo hacían con 5 años de edad. Bach lo hacía con 8 años de edad. Pascal era un matemático, con 13 años de edad escribió un libro que reinventó la matemática y el teorema de Pascal, el francés. Y el padre le decía, ¿dónde aprendiste eso? Y para terminar, hay un ejemplo muy claro. Una persona en Estados Unidos, William James, que fue la persona o ha sido la persona más joven en haber estudiado en Harvard, con apenas 13 años de edad, lo dejaron entrar a estudiar 13 años y se graduó de matemático a los 16 años, perdón, entró a los 11 años, disculpen, entró a los 11 años, Ujú. estudió 5 años y se graduó a los 16 años. Ahora no se pueden decir mentiras porque en Google están. Sí, 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 eso William es cierto. James Cedar. William James Cedar. La persona más joven en haberse graduado, de haber entrado a Harvard y salió con promedio de magna cum laude en Imagínese. matemática, con 16 años. ¿Y sabes una cosa? Que después tuvo tanta persecución de los medios que terminó aislándose, misántropo, trabajando de ayudante de mecánica en un taller porque la fama lo iba a volver a hacer loco y murió tempranamente a la edad de 45 años en la miseria. De ese don que trajo, de un coeficiente intelectual, perdón, Ujú, de ujú. 300 puntos, cuando lo normal en un sabio son 160 como Albert Einstein, él tenía 300.
300 puntos de coeficiente intelectual. Tenía Y- para regalar. Y murió en la miseria. Así que les dejo triste. eso. El Qué genio triste. William James, norteamericano. Qué triste. Bueno, Lo importante es no dejen sus dones guardados. Eso es básicamente lo que queremos transmitirles hoy con el maestro que nos está hablando un poco más a fondo del tema. Investiguen, sí, porque en estos tiempos de cambio, insisto, en el que venimos pasando por diferentes portales y vienen cambios todavía más fuertes, ya los tenemos a la vuelta de la esquina, vamos la a semana que viene. vamos a requerir todo esto, trabajarlo en conjunto o por separado, como nos toque y corresponda hacerlo, pero vamos a necesitar manejarlos. Entonces, mientras Sí, más señor. pronto nos demos cuenta, mientras más pronto los pongamos en práctica, mientras más pronto nos dispongamos, mejor vamos a poder fluir. Don Milton, muchísimas gracias por haber estado con nosotros de nuevo, trayéndonos Sí. luz en diferentes áreas. Y como les digo, este no es un programa extraño. Lo que queremos es que ustedes hagan una autoevaluación a ustedes y a su familia para que vayan cayendo en la cuenta de qué es esa cajita de herramientas que tal vez, como la tuve yo muy cerradita por mucho tiempo, tenemos que abrirla y empezar a investigar y ver qué es lo que nos toca y nos corresponde hacer. Por favor, no se tarden, esto es ya. Gracias, don Milton, de nueva cuenta por estar Muchas gracias. con nosotros. Soy Ariel Svi, quien les da las gracias por acompañarnos en una entrega más de A Mi Aire de la Academia de las Artes Sanadoras. Recuerden suscribirse, darnos like y activar la campanita. Ayúdenos a difundir nuestro trabajo porque así logramos que haya una mayor expansión de conciencia. No olviden tampoco visitar nuestras redes sociales. Voy de nuevo, Academia de las Artes Sanadoras. En YouTube pueden estar mirando otros programas también con don Milton para que aprendamos todos de estas cosas que de verdad no son extrañas, son parte de nosotros. Y por eso se le bautizó el programa hoy, Fenómenos Paranormales, lo que ocurre a nuestro alrededor. Gracias, soy Ariel Svi de nueva cuenta. Gracias, don Milton. Gracias a quienes nos están mirando acá y gracias a quienes nos van a mirar en diferido. Éxito en todo. Gracias.